Saludos cordiales. Les habla Marianela Bustillos. Hoy conversaremos sobre la toma de decisiones. Nosotros constantemente tomamos decisiones. La toma de decisiones es parte de la naturaleza humana. En la toma de decisiones se unen pensamiento y voluntad en una sola dirección. Los animales toman decisiones por el instinto, no por la razón. Nosotros, como seres gregarios, nos unimos a otros para tomar decisiones colectivas. Esta experiencia de aprendizaje les va a ser útil para sus vidas porque los va a empoderar para tomar decisiones en situaciones complejas. Como es un sistema, como es un proceso, les va a mostrar los pasos que se deben desarrollar para tomar decisiones exitosas. Les va a mostrar la utilidad de combinar el sistema o proceso de toma de decisiones con la tecnología. Les va a brindar unas etapas y unas preguntas para verificar si la opción escogida es la más adecuada. Todo ello complementado con ejemplos en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Como decía Simón Bolívar, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Al finalizar la actividad, el maestrando estará en capacidad de fundamentar la definición de la decisión y sus tipos, integrar el proceso de toma de decisiones y sus exigencias, categorizar las etapas de la toma de decisiones, verificar la toma de decisiones a través de preguntas, sustentar sistemáticamente el proceso de toma de decisiones, calificar el consenso en la toma de decisiones y finalmente demostrar cómo resolver un problema. ¿Qué significa toma de decisiones? Comenzaremos diciendo que es un proceso mental, es decir, cognitivo, porque exige del uso de la razón, mediante el cual se realiza una elección entre varias alternativas, inclusive aun cuando nos encontramos ante una opción, porque en este caso la otra opción sería la inacción, de modo tal que siempre la toma de decisiones es la escogencia, la selección, la elección de una opción entre varias opciones, o cuando siendo la única opción, la otra alternativa sea la inacción. Etimológicamente, la palabra decisión proviene del latín decido, que significa cortar, de modo tal que decidir es dividir, es zanjar, es cortar, pasado de futuro. Decisión significa entonces etimológicamente una ruptura entre el pasado y el futuro. A manera de conclusión, aunque la decisión pueda tener un componente emocional o intuitivo, es o debe ser preeminentemente cognitivo. Ejemplo tenemos: nos enamoramos, nivel afectivo. Posteriormente, y decidimos casarnos, nivel cognitivo. Los tipos de decisiones se clasifican según el nivel organizativo en que se toman. A nivel de la alta dirección se toman las decisiones estratégicas, las relativas a los recursos, es decir, aquellas actividades que hay que realizar para lograr los objetivos planteados o últimos. A nivel táctico, trata sobre los métodos que vamos a utilizar para alcanzar los objetivos estratégicos. Los toma la dirección media de la organización y las decisiones operativas, es decir,
aquellas relativas a las tareas para que se cumplan los objetivos establecidos en el nivel táctico. Esto lo realizan los supervisores directos del personal. Son 3 niveles entonces distintos y hay personas que pueden ser muy buenos tácticos, sin embargo, no ser competentes para el nivel estratégico. Similar ejemplo con personas que pueden estar ubicadas en el nivel estratégico comportando como cuando estaban en el nivel táctico. Y peor aún, hay personas que están en el nivel táctico o estratégico y pretenden seguir siendo supervisores operativos. Todas estas cosas las vemos en las organizaciones. Se dice que los tipos de decisión responden a su jerarquía. Tenemos la dirección estratégica, que es la que realiza la alta dirección. Es decir, es la elección de una opción entre varias opciones o ante la inacción, cuando se está en presencia de una opción o alternativa, como ya lo hemos dicho. Es una elección que está proyectada a la consecución de la meta final y se hace en función de los recursos disponibles a todo lo largo del plan para llevar a cabo el logro de esa meta final. Posteriormente tenemos la decisión táctica, que es la relativa a escoger el método que debo implementar para el logro de esos objetivos estratégicos y la toma la dirección media. Y finalmente nos encontramos con el nivel operativo. Allí vamos a tomar decisiones relativas a las tácticas con lo que vamos a implementar los métodos que se dice estableció el nivel táctico. Eso lo ejecuta el nivel supervisorio inmediato del personal. Ejemplos tenemos a manera de ilustración a Nelson Mandela. Este líder vio en el Mundial de Rugby que se celebraría en su país, Sudáfrica, en el año de 1995, la posibilidad única para acabar con la discriminación racial de su país y unirlos en una gran nación. Recordemos que el rugby era un deporte de la minoría blanca, los Sportboks, que utilizaban como símbolo el apartheid. Eso no amilanó los ánimos de este gran líder en tomar la decisión estratégica de utilizar el mundial, es decir, el deporte, como objetivo para acabar con la discriminación racial y unir a su país. Otra forma de clasificar las decisiones es según su método, y esto es muy útil. Se dice que hay decisiones programadas, las cuales se refieren a aquellas decisiones que tienen un procedimiento predecible, es decir, que pueden formularse para enfrentar problemas estructurados, rutinarios. Si sucede esto, entonces se hace aquello, de modo que su solución es estandarizada, uniforme, es susceptible de ser programada, una vez establecidos los pasos para la solución del problema que se le presente. Ejemplo tenemos, ¿qué sucede si un cliente no cancela? Cuando, por ejemplo, no llega la mercancía, cuando roban en la organización, ¿qué se hace al respecto? ¿Qué se debe hacer al respecto? También existen las decisiones no programadas. Estas son tomadas por el nivel más alto de la organización. Significa seleccionar opciones para resolver problemas nuevos, inestructurados e inusualmente importantes.
Como son inesperados, no hay un método para solucionarlos. Así se recurre a la creatividad y al criterio personal de decisor. Nótese la importancia de las decisiones no programadas. Como todo lo programable, debe ser programado y debe estar preparado el decisor para todas aquellas decisiones que en un momento determinado deba realizar en un ambiente inusualmente importante e inesperado que demande su creatividad. Ejemplos tenemos: cómo reacciona, por ejemplo, el mundo financiero, el mundo industrial, el deporte, el mundo del espectáculo, la iglesia ante una pandemia. ¿Recurrirán a la herramienta virtual? ¿Qué decisión tomarán? ¿Por qué tenemos que aprender el proceso de toma de decisiones? ¿Cuál es su relevancia? La importancia de este proceso radica en que su aprendizaje va a empoderar al director o decisor para que enfrente un problema complejo, reuniendo toda la información y ponderando los diferentes cursos de acción a través de un trabajo sistemático que haga con el problema. Las decisiones en una organización son tan importantes que no pueden estar sujetas a la intuición, improvisación o aquella decisión que llaman mágica. No, tiene que ser producto de un trabajo sistemático, organizado y aprovechar todo lo que ha acumulado la humanidad en cuanto a lo acertado o no que se ha hecho a lo largo de la historia. Sobre todo en la historia de las organizaciones, para aprovechar ese conocimiento sistemático en su aplicación y así lograr una actuación óptima que esté alineada con los objetivos. A continuación veremos la estructura del proceso de toma de decisiones antes de su implementación. Primero, debemos definir el problema. Tenemos que tener claro cuál es la brecha entre donde deberíamos estar y donde estamos. Eso es la definición operativa del problema, de acuerdo con Peter Drucker. Posteriormente, se pasa a analizar el problema, es decir, dividirlos en sus partes componentes y recolectar información sobre esas partes componentes del problema. Seguidamente, el tercer elemento es elaborar las posibles opciones de solución del problema. Estas opciones tienen que ver con la manera de cómo descomponemos el problema y vemos las partes que lo integran, y así proceder a listar cuáles son las posibles opciones de solución. Y entonces se da el punto donde se elige racionalmente, es decir, cognitivamente, la mejor opción de esa lista de posibilidades u alternativas. Existen unas exigencias en el proceso de toma de decisiones. Aquí debemos hacer énfasis en el asunto del problema. La excelencia en la toma de decisiones parte de que tengamos muy claro el problema, porque si no, estaríamos tomando decisiones inútiles. El problema es la diferencia entre ese estado operativo actual y el deseado, y luego el conocimiento cabal de lo que ocasiona esa diferencia, es decir, esa brecha. Esa fase intermedia entre lo actual y lo deseado es identificar, determinar qué es lo que lo ocasiona para finalmente, tercera escogencia,
realizar una elección en base a esa diferencia o brecha entre la situación en la que nos encontramos y la situación deseada. Por ello, esa elección no debe realizarse en función de la situación deseada futura o en base a la situación inicial presente. No. La elección debe realizarse en función de la brecha, de cómo vamos a transformarla. Veamos algunas afirmaciones o máximas que se realizan sobre la toma de decisiones en la doctrina y posteriormente revisarlas en función de lo que hemos visto hasta este punto. Primero, solo dirigentes competentes pueden tomar decisiones efectivas. Ejemplo de ello, Levi Strauss tuvo la visión de confeccionar pantalones para los mineros con tela de lona porque no le había llegado el pedido de tela. Luego aceptó la sugerencia de su amigo el minero Johnson de colocarle remache a los bolsillos, apareciendo el blue jean como pieza de vestir. La segunda máxima reza: si se llega a un resultado inaceptable, el paso siguiente es revertirlo. Una vez ya visto la estructura de la parte inicial de la toma de decisiones antes de su implementación, es claro que si se ve que la opción seleccionada tiene problemas, el paso siguiente es revertirlo. No podemos de algún modo aferrarnos o atarnos simplemente porque nos pareció que esa era la decisión o porque fuimos nosotros la que la creamos. Jamás. Ejemplo, cuando el señor Walton le dijo sarcásticamente a sus socios que Walmart no crecería más del 4%, porque si no, él bailaría el hula hula en el Wall Street. Como Walmart, al cerrar el año, creció el 10%, el señor Walton cumplió su palabra y bailó el hula hula en el Wall Street. Y cuando le preguntaron al señor Walton, ¿a usted no le dio pena bailar el hula hula en el Wall Street? Él respondió: sí, me dio pena, pero soy un hombre de negocios y siempre cumplo mi palabra. La tercera máxima establece que el desastre más grande ocurre cuando no se tiene previsto, como decía Murphy, como la ley de Murphy. Si algo puede fallar, fallará. Ciertamente que los equipos deben tener claro que van a ocurrir cosas imprevistas y que esas cosas imprevistas que no se han imaginado o trazado como posibilidad de ocurrir, entonces estamos en una posición vulnerable. Ejemplo: la pandemia del coronavirus evidenció que las estructuras sanitarias, sobre todo en los países desarrollados, no estaban preparados para defender a sus habitantes de esa pandemia. Y finalmente, la cuarta máxima, la cual reza: las decisiones simples complican la situación. Los reduccionismos, el querer tomar decisiones sencillas ante problemas complejos, más bien complican el problema. Se puede solucionar con decisiones ingeniosas, sí, con decisiones que den en la brecha, que apunten a la brecha, pero siempre en función de la complejidad de la situación y no como un simple reduccionismo. Ejemplo tenemos la centenaria compañía Kodak, quien dominó el mercado de las películas fotográficas durante todo el siglo XX. En el año 75 desarrolló la cámara digital y decidió no invertir más por miedo a que socavara las ventas de su negocio de películas.
Entonces, un gigante del mundo de las películas perdió el mercado en el que fue pionero. La toma de decisiones posee unas etapas constitutivas. La primera etapa contempla que se debe poseer la voluntad de tomar la decisión, que exista la convicción de la necesidad de tomar la decisión, saber que es necesario tomar la decisión, como dice Stephen Covey, es algo que tiene prioridad por ser urgente y por ser importante. Luego pasamos a la segunda etapa, que está referida a la elaboración y análisis de las alternativas, cuando estamos enfrente al problema, cuando estamos enfrente a la brecha. Y así llegamos a lo que habíamos visto en la estructura inicial de la toma de decisiones, que es la tercera etapa, la selección de la mejor alternativa de todas esas posibles. Y seguidamente nos trasladamos a la cuarta etapa, que parte del proceso informativo. Comunicarles a los ejecutores que esa ha sido la mejor alternativa escogida y por qué eso es lo que hace que ellos se apropien de esa alternativa escogida. Por eso la importancia de comunicarla, de comunicar el porqué, la importancia que tiene esa decisión en el objetivo final a lograr. De ahí que muchas veces la alta dirección quiere implementar algunos cambios en la organización, pero los supervisores no tienen claro por qué esa alternativa es la que se escogió y por qué no se escogió otra. Es necesario explicarlo, es necesario socializar esa información. Luego viene la quinta etapa, referida a la implementación de la decisión, es decir, materializarla, hacerla concreta en las acciones del día a día y, por supuesto, la sexta etapa, que tiene que ver con la evaluación de las consecuencias que tendrá la implementación de la decisión. Siempre hay que tener en cuenta sobre qué consecuencias tiene la implementación de un determinado cambio, porque siempre ocurre tanto la resistencia al cambio como las consecuencias de girar hacia una nueva situación que trae nuevos problemas. Y finalmente viene la séptima etapa, referida a la revisión de los resultados negativos. Revisar las posibilidades de cambio ante el feedback que nos da el medio sobre las decisiones que se han tomado. Existe una metodología basada en preguntas para verificar la toma de decisiones. Se basa en realizar preguntas clave sobre aspectos relativos a la decisión. Existen varios sets. A continuación le vamos a presentar uno de los más connotados. La primera pregunta es: ¿realmente necesito o necesitamos la elección tomada o lo que ha sido elegido ante las distintas opciones? La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de éxito que tiene el haber escogido esa opción? La tercera pregunta: ¿el resultado depende de mí, depende de nosotros? ¿Lo que vamos a hacer es algo que va a incidir directamente sobre nosotros o es algo que depende de otros? Fíjense, compañeros, lo mejor en la decisión es que lo que hemos elegido incida directamente sobre nosotros, que estemos manejando nosotros nuestro destino. Si vamos a escoger una opción, que esa opción dependa de nosotros. Si no depende de nosotros esa opción, entonces estamos en presencia de una opción inútil. Por ejemplo, el que tomemos la opción de jugar a la lotería porque tenemos problemas financieros y queremos salir de ellos, no es la decisión más adecuada. No, porque eso, el éxito de que ganemos la lotería, no depende de nosotros. Cuarta pregunta: ¿se necesita esa opción aún asumiendo los costos que eso conlleva? Porque toda decisión trae consigo unos costos. Todo en la vida tiene dolientes.
Y cuando nosotros tomamos una elección, una decisión, vamos a ponernos gente en contra. Vamos a encontrarnos, por supuesto, con nuevas situaciones, con cambios que nos van a chocar directamente. Todos esos son costos. ¿Estamos dispuestos a asumir esos costos? Nosotros no podemos llegar a la toma de decisiones viendo las cosas de color rosa. No. Tenemos que saber que van a aparecer elementos esperables, reacciones e incluso elementos inesperados que van a poner en juego nuestra capacidad, nuestra creatividad de tomar nuevas decisiones, no programadas, por supuesto. Y quinta pregunta, ¿somos realmente nosotros, soy yo, quienes realmente necesitamos esa opción seleccionada? ¿O es que estamos eligiéndola porque otros lo necesitan y nos están utilizando? ¿Somos nosotros los protagonistas y beneficiarios directos de esa decisión? Esas son las preguntas. Revisemos algunas reflexiones o máximas de la doctrina que van a ilustrar lo que hemos visto hasta ahora. La decisión deprisa se lamenta. Aunque sea deprisa, debe pensarse. La decisión debe tener en cuenta los elementos informativos acerca del problema, comenzando con identificar cuál es la brecha entre la situación actual y la situación deseada. Se debe tener la información sobre la situación actual y sobre la situación deseada completa y sus consecuencias si tomamos determinada elección y si tenemos información sobre las distintas opciones que estamos considerando, porque si no es una decisión apresurada y lamentable. No se refiere incluso tanto al tiempo, se refiere más al grado de completud que se tiene respecto a la información. Aunque nos los estén demandando deprisa, no quiere decir que lo realicemos lento. Quiere decir que tomemos la información necesaria para tomar una decisión. No se puede tomar la decisión intuitivamente o de forma improvisada. Por eso decía Napoleón, vamos a hacerlo con calma porque tengo prisa. Porque hecho con calma sale bien y no tengo que repetirlo. La siguiente máxima, no hay que temer las situaciones difíciles. Las situaciones deben mirarse en forma objetiva, deben mirarse como problema, como brecha. Debe ser la situación objetivable, analizable en sus partes componentes, cognitivamente, porque cuando le cargamos el elemento afectivo, podemos distorsionarla. Si el dirigente no ve la amenaza, toma decisiones innecesarias. Ciertamente, si el decisor no ve el problema o amenaza, entonces la decisión que toma no van a tener que ver con el problema. Van a ser decisiones innecesarias. Tomando la decisión, hay que pensar sobre todo en sus consecuencias. La consecuencia del haber elegido determinada opción es lo que nos debe guiar cuando tomamos una elección o alternativa. Significa automáticamente renunciar a todos los beneficios que traía escoger las otras alternativas. Así que la consecuencia de lo que hemos elegido es lo que debe guiar la voluntad verdadera de escoger esa opción. A efectos de un uso eficiente del proceso de toma de decisiones en las organizaciones, conviene que lo tengamos sistematizado, es decir, establecido como un conjunto de elementos de información para conseguir los objetivos que nos propusimos o que nos proponemos. Lo primero que vamos a identificar es qué actividades conlleva un determinado problema.
siendo el problema que se nos presenta. Que nos llegue la información sobre las actividades que conlleva esa brecha. ¿Qué actividades tengo que asumir para cerrar esa brecha que representa determinado problema que aparezca dentro de la organización? Luego que tenga información sobre los recursos necesarios y las posibles salidas a esa situación. Ese es el paso 2. Tercero, que resuelva cómo producir información sobre las consecuencias de elegir determinada alternativa. Cuarto, que tengamos la información disponible sobre cómo realizar la elección que se tomó y sus posibles consecuencias. Y finalmente, que el sistema de información de la empresa nos diga cómo la elección tomada impactó en el problema y de qué manera podemos siempre corregirlo. Hoy en día se sabe que la decisión óptima es aquella tomada en grupo, porque significa tomar en cuenta la visión de distintos ángulos sobre el mismo problema, lo que enriquece la decisión y hace mejor la escogencia de la opción que se va a realizar. Como también sabemos que las peores decisiones pueden ser tomadas por grupos, y eso se ha llamado en gerencia la paradoja de Abilene. Del estudio de grupos que han fracasado en determinadas misiones, por ejemplo, se han estudiado el caso del Apolo 13, el grupo de Bahía de Cochinos en invasión a Cuba, Pearl Harbor, entre otros. Y se han dado cuenta que por un fenómeno disfuncional del grupo, no ha recibido el feedback de sus miembros como debería haberlo recibido, sino que se impusieron decisiones que todos los integrantes del grupo, por creer que estaban en consenso, la aprobaron y no dijeron que estaban en desacuerdo. Y luego, cuando ocurrieron los hechos, se supo que había desacuerdo de todos los que parecían estar de acuerdo. En esa forma se dice que el grupo tiene un potencial hacia las mejores decisiones, o sea, hacia arriba, y también hacia abajo, hacia las peores decisiones. Digamos que en ese sentido, clasificaríamos las decisiones en individuales y decisiones grupales. Ahora vamos a estudiar las decisiones grupales para descomponer de alguna manera y ver cómo es que se pueden utilizar todo el potencial de un equipo. Se encuentran las decisiones grupales, que es la decisión caótica. Esa es la decisión que surge como efecto de la turba. Al no haber orden, pueden aparecer lo que en sociología se llama un líder eventual, que no es un verdadero líder, es simplemente alguien que dice, vámonos por esta vía y lo siguen. Y aparece en medio del caos. Una decisión que no es la mejor, pero que simplemente se impuso en el momento, porque no había orden, no existía la organización necesaria para llegar a una elección. Se impuso la del caos. El otro tipo de decisión es la decisión mágica. Esta se toma en grupo por la creencia que en determinado momento esa es la solución. Aquello nos vino como una inspiración al grupo y la tomamos. Pero no existe una base racional suficientemente fuerte. Fue acrítica la decisión y al ser acrítica es vulnerable porque no toma en cuenta las consecuencias de lo que se va a realizar. Luego viene la decisión autoritaria, como algunas de las decisiones que decían los mariscales había tomado Napoleón en la invasión de Rusia. Cuando Napoleón, por ejemplo, toma la decisión de ir de Smolensk a Moscú,
que fue fatal esa decisión porque ahí le cae el invierno y le destruye el ejército que estaba conformado por 600.000 hombres. Él hace un consejo de guerra, pero todos en ese consejo sabían que se ganarían el desprecio de Napoleón si le llevaban la contraria. Y todos estaban en desacuerdo mentalmente, pero no se atrevían a manifestarlo. Estamos en presencia nuevamente de la paradoja de Avilene. Y así, el gran ejército fue de Smolensk hacia Moscú. Es como casi un mes de camino de distancia, a donde luego, producto de la demora de que se incendia Moscú, porque los rusos hicieron tierra arrasada y el ejército de Napoleón le cayó el invierno y lo destruyó. Una decisión autoritaria se hace lo que yo diga. Esa es la diferencia, ¿ves? Es una decisión autoritaria que se toma y se decide en grupo, pero esa decisión es conducida por una sola persona, por el jefe. Por lo tanto, es unilateral. Y el grupo la acata. Otra decisión de la mayoría, esa es la representativa. No se refiere a la participación, no. La mayoría dijo, pero la minoría fue aplastante. O sea, lo que decidió la minoría fue lo que marcó la pauta. Eso se presta para los partidos dentro de las organizaciones. Hacemos un bloque y logramos derrotar a los otros. Ojo, pero los otros podían haber tenido la razón o podían haber visto un ángulo que nosotros o el otro grupo no pudo ver. Pero nos concentramos en que nuestro partido ganara. Ahora bien, mejor que todas esas decisiones de grupos es la decisión por consenso, porque la decisión de consenso es participativa. Todas las personas que la toman se apropian de la decisión y por lo tanto se apropian de su implementación dentro de la organización con mucha garantía de éxito. Como lo representamos en la ilustración, la decisión colegiada es más centrada, ve más allá que la decisión por mayoría y ve más allá que la decisión autoritaria. Por tener una visión, tiene distintos ángulos. Por haber sido tomada de forma cooperativa, tiene por encima de ella en cuanto a esperanzas, en cuanto a creencias, a la decisión mágica, solo que la decisión colegiada es más realista, por eso es más centrada. Al ser un proceso cooperativo, se basa en que todos colaboran y logran que colaboren los demás. Así dan soporte a la elección realizada y además generan un mayor compromiso, es decir, actúan conforme a los objetivos y necesidades verdaderos de la organización. Sin embargo, la decisión colegiada solo será posible si se cubren sus exigencias, a saber, la primera es que haya un propósito común en el grupo, realmente el deseo de resolver el problema. La brecha, por ejemplo. Lo segundo es que haya una comprensión profunda del problema o que se propicie esa comprensión profunda dentro de los miembros que conforman el equipo. Y la tercera exigencia es de que el líder facilitador tenga una gran habilidad para lograr esa cooperación, que tenga esa capacidad para colaborar con otros y hacer que los otros colaboren con él. Entre las herramientas que facilitan hoy en día la toma de decisiones, destaca el Big Data,
que consiste en procesar de manera inmediata grandes volúmenes de información del público, con la finalidad de segmentar los mensajes o tratamientos que se dirigirán a cada subgrupo poblacional. Ejemplo de ellos tenemos las expectativas de los jóvenes respecto a un candidato pueden ser distintas a las expectativas de las personas mayores. Otro ejemplo sería la elasticidad de la demanda de un producto o servicio puede ser distinta en personas con empleos fijos con respecto a personas que viven de la actividad laboral propia. Para finalizar, les invito a reflexionar respecto a las siguientes interrogantes relacionadas con el desarrollo del tema de toma de decisiones. Argumenta con un ejemplo por qué es relevante para tu vida el proceso de toma de decisiones. En tu práctica laboral, realiza un ejemplo de una decisión estratégica, de una decisión táctica y de una decisión operativa. Toma un problema de tu ámbito familiar y aplica las 4 fases del inicio del proceso de toma de decisiones. Realiza un ejemplo por cada uno de los 5 tipos de decisiones grupales. Y como decía Peter Drucker, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Es lo que propicia que ocurra la participación. Y esta da lugar al bienestar, siendo el bienestar la piedra angular, la base de la seguridad de la nación. Tenemos entonces que el desarrollo de los individuos y de la sociedad es la garantía de que se tomen mejores decisiones de lo que vayamos a realizar hoy. Nosotros como nación tenemos que saber que las decisiones presentes son las que establecen el camino hacia el futuro que nos vamos a encontrar. Lee Iacocca dice: incluso una buena decisión es inútil si no se toma a tiempo.